Vamos a hacer una breve historia de lo que significa el cuarto poder. El cuarto poder es la expresión que hace referencia a los medios de comunicación y la prensa en cuanto a un sector de la sociedad dotado de gran poder o influencia en asuntos políticos, económicos y sociales de un país. Se comenzó a emplear en el siglo XIX en gobiernos y sus representantes, colocándoselo junto a los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El término cuarto poder alcanzó su popularidad cuando el escritor y filósofo escocés Thomas Carlyle atribuyó dicha expresión al escritor, orador y político anglo-irlandés, famoso e influyente en su época, Edmund Burke, quien utilizó ese término en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, fíjense, en 1787. En su discurso, Burke dijo que había tres poderes en el Parlamento, señalando que en la tribuna de prensa eran donde se sentaba el cuarto poder, de lejos más importante que todos ellos, dijo. Cabe destacar que en ese momento la prensa ocupaba el cuarto espacio de los escaños en el Parlamento inglés, al lado de quienes ocupaban los otros tres poderes: los lores espirituales, representantes de la Iglesia, los lores temporales, la nobleza y los comunes. ¿Y por qué les cuento esto? Esto se los cuento porque ahora les vamos a ofrecer un vídeo de Vito Quiles, que me imagino que ustedes conocen a este periodista, que habla de lo que de degradación tiene nuestra sociedad en España hoy en día. Que a un periodista, porque haga preguntas incómodas, no solo los políticos lo quieren echar del Congreso de los Diputados, no solo el gobierno quiere echar a esta clase de periodistas del Congreso de los Diputados, porque según el gobierno la verdad la tiene siempre el gobierno, y cualquiera que pregunte una cosa que puede no ser en lo que dice el gobierno la verdad absoluta, tiene que ser expulsado del Congreso. Sino, además, porque la mayor parte, si no la totalidad, del resto de periodistas que están acreditados en el Congreso de los Diputados también quieren que expulsen a un compañero de ellos. Vean el vídeo de Vito Quiles y lo entenderán perfectamente. Me echan del Congreso de los Diputados por hacer mi trabajo. Hay una recogida de firmas en marcha que lleva ya 26.000, que ha sido promovida por el resto de periodistas que no quieren que esté en el Congreso por mi forma de hacer periodismo. Es decir, me van a expulsar de mi trabajo por hacer mi trabajo, por preguntarle a los líderes feministas por qué tienen agresores sexuales en su partido. Porque silenciaron a las víctimas que denunciaron a Errejón. Por preguntarle al portavoz del PSOE, Patxi López, por qué colocaron a prostitutas en organismos públicos y las pagábamos los españoles. ¿Usted sabía que Sox número 2 colocaba a sus parejas, algunas prostitutas, presas? Por preguntarle a los líderes independentistas por qué cobran 100.000 euros del Estado español mientras denigran la bandera y odian nuestros símbolos. Compatibilizar ese odio a España y cobrar 100.000 euros del Estado español. Por todas estas preguntas, los periodistas y el gobierno no quiere que esté trabajando en el Parlamento de España. La situación es muy grave porque es cuestión de días o semanas que me tenga que ir de allí, y esto significa que no aceptan que un periodista haga preguntas críticas al gobierno. Entonces, ¿qué tipo de trabajo quieren que hagan los periodistas allí? Y esto también significa que España deja de ser un país plural en el que se consagra la libertad informativa a un país dictatorial en el que solo se permiten que una serie de medios afines al gobierno puedan trabajar en las instituciones públicas. Si en la época de mayor corrupción de la historia democrática se prohíbe la prensa libre, los españoles nos quedamos amordazados y sin capacidad de reacción ante tantos escándalos. Así que os pido apoyo y respaldo, y la única forma que me lo podéis dar es compartiendo este vídeo. ¿Lo han visto, verdad? Vamos a ver. Que los medios de izquierda son absolutamente miserables y comprados, de eso a nadie le cabe ninguna duda. Que los periodistas que tienen en el Congreso de los Diputados, periodistas de Televisión Española, Antena 3, la 4, la 5, la Sexta, la cadena SER, la cadena COPE, Onda Cero, El País, La Vanguardia, 20 Minutos, Público, toda esa patulea de periodistas que no son periodistas, son simplemente agentes del gobierno que simplemente trasladan lo que dice el gobierno, sea cierto o no, sea bueno o malo para la sociedad, lo trasladan tal y como lo cuenta el gobierno a cada uno de sus medios.
De eso a nadie le cabe ninguna duda, ¿verdad? Pero es que además los medios de derecha, que debieran estar o debieran ser los más críticos con el gobierno que tenemos actualmente, tampoco apoyan a Vito Quilmes. Medios como La Razón, Libertad Digital, El Mundo, El Confidencial, El Español, El Independiente, ABC. ¿Dónde están los periodistas que, si eso se produce, tendrían que levantarse a hacerle un boicot al Congreso de Diputados y marcharse? ¿Y dónde está la oposición política, que también tendría que abandonar sus escaños y marcharse ante tremenda injusticia? Y no solo injusticia, sino que pone encima de la mesa hasta qué punto estamos admitiendo que un loco, miserable, cobarde y traidor siga presidiendo el gobierno de España.